Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a orar poniéndonos en las manos de nuestro Señor. Vamos a rogarle que Él nos hable con su palabra. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de ti. Mis hermanitos que ya están listos, que ya se están conectando, Señor mi Dios, también háblales, tócales sus corazones. Quede palabra grabada en sus vidas, Señor mi Dios, y podamos ponerla por obra. Guíanos con tu Espíritu Santo a toda la verdad. Aquí está nuestro corazón, aquí están nuestros oídos. Escucharemos atentamente tu voz. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver la cita de Lucas, capítulo 12, verso 41. Esta transmisión se titula Azotes. Tiene que ver, hermanitos, con un tema muy importante y en la mayoría, en lo práctico y en lo espiritual, es necesario, hermanitos, que abramos nuestro corazón. Principalmente todos los que servimos a Dios de una o de otra manera. Dice así la palabra del Señor, Lucas 12, 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Amén. Vamos a ver primeramente este bloque, hermanitos, y como se explicaba en la transmisión de ayer, tiene que ver con la generación que verá el cumplimiento de esta palabra. La palabra, hermanitos, la profecía dirigida a la iglesia, cuando el Señor vuelva. Muy bien, hermanitos, sabemos en cuanto a la doctrina del rapto o rapturus, arpazo, arrebatamiento, es lo mismo, hermanos amados. Y dice la Escritura en el verso 42, la respuesta del Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Mayordomo, hermanitos, primeramente analizamos esa palabra. ¿Quién es el mayordomo? Conforme a la Escritura y a otros pasajes paralelos, mayordomo, hermanitos, esa palabra sí es conocida y entendida para nosotros. Lo más sencillo que podemos entender un mayordomo, cuando lo visualizamos, lo pensamos, es la persona de más alto rango en una casa, la cual no es propia, pero tiene al cuidado su total administración. También podríamos decir que es un administrador. Es el más alto en rango, facultad y autoridad, pero sin embargo no es el dueño. Solamente se le han encargado los bienes para que los administre, para que cuide de la casa. Bueno, nosotros los siervos de Dios, hermanitos amados, bien se argumenta de la forma más sencilla de que nosotros no somos dueños de la obra, no somos dueños de la iglesia, no somos dueños de las almas. Por ende, el único dueño y Señor es nuestro Salvador Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y claro, Él nos envió a apacentarla y nos encargó, hermanitos, dar su ración de todos los demás a su tiempo. Entonces, aquí el Señor aclara a forma de pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Quién es el encargado? Y aquí habla de nosotros, los siervos de Dios. Somos los primeros en los que se aplica esta palabra. Y claro, hermanitos, también aplica para otro tipo de siervos de Dios y a otros niveles, tal vez no de tanta responsabilidad como directamente un pastor, hermanitos. Cuando un pastor es mencionado, la responsabilidad es muchísima. Pero no somos los únicos siervos. Hay más, dependiendo su llamamiento o ministerio, su lugar, facultad o postura, su posición dentro de la iglesia del Señor. Porque también hay obispos. Y dependiendo, hermanitos amados, cómo se rija
pues la iglesia, concilio, organización religiosa o organización evangélica. Hay muchos modos, hermanitos, y claro, el pastor tal vez no es la única autoridad, hay más, pero hermanitos, esto se va a aplicar para los siervos de Dios. Y principalmente, hermanitos, los que estamos encargados de atender y cuidar a la grey de Dios. Muy bien, dicho esto, dice la palabra, ¿quién es el mayordomo? Ya vimos, encargado, facultado, no dueño. Dice, fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa. ¿Cuál casa? La iglesia del Señor. Para que a tiempo les dé su ración. Hermanitos amados, no pretendo ensalzarme o decir que yo soy alguien como para enseñarle esto a mis hermanitos consiervos, siervos del Señor, siervos del Dios Altísimo. No, mis hermanitos, no estoy para darles instrucciones, pero si de algo le edifica esto a algún pastor, algún consiervo que escucha, hermanitos, es bueno analizarlo, es sano, es conveniente y edifica. Por ejemplo, hermanitos, aquí ya habla de una de nuestras misiones. Ahora, una misión o llamamiento pastoral equivale para nuestra persona, está dirigida para nosotros, como con el que tiene ministerio. Ministerio para ser pastor, ministro y hermanitos, claro, servir en la iglesia del Señor. Ahora, no estoy hablando del ministerio de la iglesia, visión de la iglesia, hermanos amados, o el trabajo de la iglesia, que es la gran comisión. No, aquí me estoy dirigiendo conforme a lo que está escrito. Está hablando del siervo fiel, mayordomo fiel y prudente, o sea, ministerio que cuida de la obra del Señor. Aclarando esto, hermanitos, no quiero intrometerme en lo que es la misión de la iglesia, concilio, organización, denominación, porque hay diferentes llamados, hermanitos, diferentes visiones. No, sino específicamente al siervo de Dios, en este caso al mayordomo encargado, que uno de sus trabajos, como dice también en las cartas de Pedro, menciona, hermanitos, que apacentemos a la grey de Dios, que no nos enseñoreemos de ellos, hermanitos, sino que los cuidemos. Y se acordará, hermanitos, de aquel trato que tuvo el Señor Jesús con Pedro, sin reprocharle su negación. Le preguntaba, ¿me amas? Pedro respondía, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos, o apacienta mis ovejas. Era la respuesta del Señor Jesús. Bueno, el ministerio pastoral, no ministerio de la iglesia o denominación, sino del pastor propiamente, aquí está, mis hermanitos. Dice el 43, Lucas 12:43, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Cuando el Señor venga, lo encuentre haciendo, ¿qué, mis hermanitos? Lo que dice el 42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿De quién está hablando? ¿Y qué es la acción que aclara aquí? Dar ración ¿a quiénes? A todos los demás que están dentro de la casa. Darles su ración. Voy a decirlo en estos términos sencillos, hermanitos. El mayordomo, el de más autoridad dentro de una casa no propia, porque todo es de Cristo, hermanitos, tiene que darle ración a los demás, procurar su alimento, procurar su bienestar. Todos los demás, claro, también sirven, uno de una función, otro en otra función, diferentes trabajos, y todos son importantes, pues somos miembros los unos de los otros, dice la Escritura. Pero el encargado
de que tengan su ración. Cuando dice ración, habla de alimento, comida. ¿Y qué es, hermanitos, la comida de la iglesia o la comida de los hijos de Dios o de los siervos de Dios? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. Entonces, la comida es, ya aplicado, la palabra de Dios. Darles la comida continua. La comida, también le llamamos nosotros en la otra comida el pan nuestro de cada día, al alimento físico. Pero esto, hermanitos, la ración que se le debe de dar a todos los demás que también trabajan en la casa, y claro, por ende, a los habitantes o dueños o herederos, hermanitos, ese es el trabajo, darles ración de comida, alimentar, apacentar a la grey de Dios. Ese es nuestro trabajo, hermanitos, apacentar a la grey de Dios. Así que, hermanitos amados, claro que conlleva muchas cosas. Conlleva, hermanos amados, cuidado, conlleva atención, conlleva administración, conlleva, hermanitos, defensa, defenderlos, cuidarlos, claro, de los lobos rapaces. Hermanitos amados, conlleva varias cosas. No me estoy refiriendo, hermanitos, a qué visión tiene el pastor, cuál es su meta, cuál es su propósito, cuál es, hermanitos, qué es lo que debe de hacer. No, o sea, la visión que Dios le haya dado es muy particular, hermanitos. La voz del Espíritu Santo en su vida, Dios sabe cómo la lleva a cabo. No, pero la función primordial que estamos viendo desde este pasaje es dar ración a su tiempo. También, hermanitos amados, les voy a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Primera de Pedro 5, 2. Y claro, hermanitos, no pretendo instruir a los siervos de Dios, porque hay muchos que son mayores que uno y tienen en claro la misión y el propósito que Dios les dio en su llamamiento. Primera de Pedro 5:2 dice: apacentad a la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y, hermanitos, ahí está la instrucción: apacentar a la grey de Dios. Apacentar a la grey de Dios. Hermanitos, entonces, sí, uno puede y debe, hermanitos, hacer esto independientemente de la visión que tenga. Hermanos amados, a dónde Dios lo dirige, con qué rumbo, el Señor sabe. Y ahí ya puede entrar el término general de la visión de la iglesia. Pero la función propia del ministro, se lo repito, Primera de Pedro 5:2 y 3 también: apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, no para mandarlos o enseñorearnos de ellos o servirnos de ellos. No, mis hermanitos, cuidarlos. Dice, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén, hermanitos. Bueno, entonces el mayordomo fiel y prudente es aquel que les va a dar su ración, va a apacentar a la grey de Dios. Dicho esto, hermanitos, continuamos. Dice en el 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. ¿Cómo? Cuidando, apacentando, dando la ración. Ahora dice el 44, en verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. ¿Por qué? Porque cuando vino el Señor, cuando venga, lo va a encontrar haciendo así. No lo va a encontrar por allá,
trabajando, por este otro lado persiguiendo otra cosa, por otro lado teniendo otra visión. No, lo dejó cuidando a sus pequeñitos, dándole su ración a su tiempo. Muy bien, si así cuando venga el Señor los encuentra, los pondrá sobre todos sus bienes, dice el 44. 45. Pero, y aquí hermanitos amados, consiervos, pastores, ministros, siervos del Dios Altísimo, aunque tal vez difiera en algo con un servidor, en cuanto a visiones, hermanitos, en cuanto a misiones, o cómo tenga que hacer las cosas, aquí solamente estamos viendo el pasaje que se concentra en el cuidado de los demás, dándoles su ración a su tiempo o apacentándolos, el trabajo primordial. Y hermanitos, la visión que usted tenga, el Señor la conoce y Dios le ayude a llevarlo a cabo. Pero estamos centrados en este trabajo: apacentar, dar de comer y, claro, dar de comer la palabra de Dios a todos. 45. Pero si aquel siervo dice en su corazón, no palabra de Dios, no por mandamiento de Dios, sino por su propio corazón, pensamiento, idea, concepto, sentir propio de él, si dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, a los que tenía su cuidado, hermanitos, en vez de apacentarlos, darles su ración a tiempo, los empieza a golpear, a maltratar, pero también de sí, para sí mismo dice, y a comer y a beber y a embriagarse. O sea, este verso, hermanito, se centra cuando dice, pero si aquel siervo, o sea, hermanitos, hay un pero, eso dependerá del corazón de cada siervo, en vez de darles de comer, los empieza a golpear, a maltratar, pero también ya no lleva a cabo el trabajo encomendado de alimentarlos, cuidarlos, apacentarlos, sino para sí mismo empieza a comer, a beber y embriagarse. Cuando un siervo de Dios, hermanito, se apacienta a sí mismo, todo lo que hace gira en torno a uno, ya no por amor a las almas, ya no a cuidar a los otros, sino para sí mismo. Entonces, hermanitos, es lo que va a pasar. El verso 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, o sea, lo va a tomar por sorpresa, desapercibido, y a la hora que no sabe, y también dice, hermanitos, y lo castigará duramente, hermanitos, duramente. En vez, hermanitos, de haber una recompensa, va a haber un castigo. Un castigo, hermanitos, muy, muy duro. Hermanos amados y hermanitos consiervos, ¿se imagina usted qué clase de castigo puede tener un siervo de Dios? No se habla aquí del inconverso, impío, perverso, violento, criminal. No, mis hermanos. Habla del siervo que dice en su corazón, tarda en venir mi Señor. No hace lo que se le pidió de apacentar y ya empieza, hermanitos, a satisfacerse y saciarse a sí mismo. Comer, beber y embriagarse. Eso es lo que hace. Dice la palabra, el Señor lo va a tomar por sorpresa y lo va a castigar duramente y lo pondrá con los infieles. ¿Qué lugar será ese, hermanitos? ¿Cómo será ese castigo? Lo pondrá con los infieles. Un lugar, o hermanitos, un tipo de castigo que no era para el inconverso, el blasfemo, o hermanitos, el idólatra, o el que servía al enemigo, sino, hermanitos, con los infieles. Infieles, debieron de ser fieles, debimos de ser fieles. 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó,
ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esta es una ley espiritual, hermanitos. Aclara qué va a pasar con aquel que no hizo conforme a la voluntad de su Señor. Ahora, vamos por partes en este verso 47. Aquel siervo, usted, yo, pastor, ministro, encargado de la iglesia, mayordomo, administrador, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. Ahora, hermanitos, no tenemos excusas. Nuevamente le replanteo, no habla de la visión o llamado, tipo de llamado que usted tenga, o la visión general de la iglesia, o concilio u organización. No, sino el trabajo específico de usted. Apacentar, dar de comer. Esa es la voluntad de Dios. Alimente a la iglesia, alimente a los corderos de Dios, alimente a los pequeñitos. ¿Con qué? Hermanitos amados, no está hablando de alimentar a sus almas, sino alimentar sus vidas espirituales con la palabra de Dios. Porque todo lo que podamos hacer, de toda la larga lista de obras que podamos hacer a favor de la iglesia, solamente una permanece. ¿Cuál permanece? La palabra de Dios permanece para siempre. Así que predique a tiempo, fuera de tiempo, predique la palabra. Esa es lo que va a permanecer, la obra duradera, la palabra de Dios que dejó en sus corazones, con la que alimentó a las vidas. Lo demás se puede olvidar y hasta podría deshacerse, desmenuzarse, todo el trabajo que usted hizo. Pero lo eterno es la palabra de Dios, y ese es el pan de vida. Ese es el pan que alimenta sus espíritus. Bueno, esa es la voluntad de Dios. Demos palabra, alimentemos. Ya conocemos la voluntad del Señor. Ahora, le repito, hermanitos, el 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. Hizo de todo, llevó a cabo visiones, trabajos, métodos, lo que sea, pero no hizo la voluntad del Señor, que era cuidar a sus pequeñitos, apacentar a su grey. Dice, recibirá muchos azotes. Ay, hermanitos amados, esta sentencia es para nosotros. Esta palabra es para nosotros los que servimos. Si no hicimos su voluntad, hermanitos, vamos a recibir muchos azotes, si es que ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Hermanitos, yo tengo claro que aparte de todo lo que Dios me muestra, me puede hablar en su escritura por su Espíritu Santo, hermanitos, yo tengo en claro qué es mi función aquí: darles de comer, darles palabra de Dios, que se lleven la palabra de Dios en sus corazones, y esa palabra los mantendrá vivos. No solamente de pan vivirán, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es mi meta, porque si usted conoce la palabra de Dios, hará su voluntad. Conoce la voluntad de Dios a través de conocer la Escritura, a través de las predicaciones y enseñanzas. Entonces usted dará fruto, estará vivo. Usted agradará al Señor, le honrará, porque conoce la palabra, porque se le dio como alimento la palabra en la predicación. Así que, hermanitos, esa es la grande responsabilidad que tenemos los mayordomos. Debido a esta escritura, así, hermanitos, nos denominamos mayordomos, encargados, con autoridad, facultad, pero también con responsabilidad. 48. Pero el que sin conocerla, aquel siervo o mayordomo que no conocía la voluntad de Dios, dice aquí, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Por qué? Porque no conocía la voluntad de Dios. Ya no es ese nuestro caso, hermanitos. Ahora usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios: apacentar su grey. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, hermanitos, mucho se le demandará.
y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En palabras cortas, hermanitos, usted recibió mucho, mucho se le va a demandar, de mucho se le va a pedir cuentas. Así que, hermanitos, hagamos la voluntad de Dios. Yo no quiero interferir en la visión eclesiástica, la visión, hermanitos, de su denominación u organización, ni siquiera en la visión que usted tenga. No, hermanitos, no me concierne. Solamente se le aclara conforme a la Escritura que la voluntad del Señor es que usted apaciente, les dé su ración, su comida a su tiempo a todos los demás. De ahí en fuera, Dios sabe qué más le ha pedido a usted. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús nos acercamos delante de ti. Gracias por mis hermanitos oyentes y por los consiervos que van a escuchar esta palabra. Señor, está en tus manos. Todo está escrito, todo está claro, todo está dicho. Gracias, Señor. Líbranos, Padre Santo, de que nosotros nos llenemos de otras cosas y que busquemos embriaguez, que busquemos hacer nuestra propia voluntad o apacentarnos a nosotros mismos. Líbranos de eso, Señor. Señor mi Dios, hagamos tu voluntad. No comamos, bebamos y nos embriaguemos y perdamos el rumbo de tu voluntad. No, mi Señor. Ayuda a mis hermanitos, independientemente de la visión que les has dado, llamamiento, ministerio, que se acuerden que esta es tu voluntad. Que cuiden, que apacienten, que den la ración a su tiempo a todos tus pequeñitos. Y que cuando tú vengas los encuentres haciendo así, Señor. Gracias, Padre. Ahora no ignoramos, Señor, tu voluntad. Señor, cumplamos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanitos. También usted, si tiene alguna función que el Señor le ha declarado y ya conoce la voluntad de Dios en la vida de usted, hágale, hermanitos. Cuando el Señor venga, que lo encuentre haciendo así. Amén.